El combate espiritual, capítulo 31. Pequeños combates que hay que librar todos los días. Quien desea conquistar la santidad no puede dejar nunca de combatir contra todo lo que se opone a la perfección. El primerísimo y más frecuente enfrentamiento que tendrá que sostener día a día será el atacar a sus pasiones, especialmente aquellas que más perjudican su alma, y tratar de ir consiguiendo poco a poco, sin cansarse ni desanimarse, las virtudes contrarias a sus malas costumbres, pasiones e indebidas inclinaciones, y no olvidar que las virtudes y las pasiones están unidas unas a otras, que cuando se progresa en una, crecen también las demás, y cuando se combate un vicio, disminuye también los otros. No ponerse plazos. Algo que puede llenar de afanes y de ilusiones es el ponerse plazos para adquirir una virtud o para vencer un vicio o una mala costumbre. En todo esto lo importante no es en cuánto tiempo se consigue la victoria, sino el no dejar de luchar, aunque los éxitos que se vayan consiguiendo no sean ni muy rápidos ni muy notorios. Dios no solo premia las victorias conseguidas, sino sobre todo los esfuerzos hechos para obtenerlas. Nuestro deber no es alcanzar la perfección, sino tender continuamente hacia ella. No detenerse. En el combate contra las malas tendencias, es necesario no dejar un solo día sin hacer algo por progresar en la virtud, porque esto sucede como a los que van remando río arriba, que si sueltan por un momento los remos se los lleva la corriente. No debemos creer jamás que ya hemos llegado. Si alguien se imagina que ya alcanzó al grado de perfección y santidad que Dios desea de cada uno, se equivoca totalmente. Esto llevaría a no aprovechar las nuevas ocasiones que se presentan cada día de practicar la virtud y de rechazar el mal, pues se imagina que ya es lo que debía hacer. Una figura ideal, una persona muy espiritual, vio en sueños a un personaje maravilloso practicando las más excelentes virtudes y luchando valientemente contra todo lo que se le oponía a la santidad, y con un alma verdaderamente bella y admirable. Y con gran emoción preguntó: ¿quién es? ¿De quién se trata? Y una voz celestial le dijo: esto es lo que Dios quería que tú llegaras a ser. Lástima que estés tan lejos todavía de lo que nuestro Señor desea que seas. Despertó suspirando de desilusión, pero se propuso no dejar de trabajar día tras día para alcanzar su perfección, pues se dio cuenta de lo lejos que estaba todavía de la verdadera santidad. Y yo, personalmente, ¿qué tan lejos estaré? Me aterraría si lo supiera. No perder ninguna ocasión. De alguien que al sufrir una ofensa estalló en gritos y quejas, afirmó su director espiritual: lástima, perdió una ocasión de callarse y de ganar un gran premio para la eternidad. Que no se pueda decir esto de nosotros en ninguna ocasión, que más bien, por el contrario, aprovechemos lo más posible cada ocasión que se nos presente de practicar cualquiera de las virtudes, ya sea la paciencia, el silencio, la humildad, la caridad, la alegría, la piedad, el perdón, etc. Y huyamos con pavor de toda ocasión de pecar, huir, huir siempre, porque la seducción o atracción hacia el mal es de todas las fuerzas
la que más arrastra, y hasta a las personas más fuertes se las lleva como una hoja el viento. Repito, huir, huir siempre, porque la seducción o atracción hacia el mal es, de todas las fuerzas, la que más arrastra, y hasta a las personas más fuertes se las lleva como a una hoja el viento. Practicar las pequeñas virtudes. Existen algunas virtudes o costumbres de hacer el bien que no son de gran apariencia, pero que si se practican cada día van haciendo progresar de manera admirable en santidad, y su práctica y ejercicio no hacen daño al cuerpo. Así, por ejemplo, ser amables y tener un trato bondadoso con los demás, el hablar bien de todos y nunca mal de nadie, el hacer pequeños favores, el prestar servicios humildes, la puntualidad en levantarse por la mañana y en llegar a tiempo a todas partes y tratar de no llegar tarde a ninguna de nuestras obligaciones, el dedicar cada día unos minutos a leer unas páginas de un libro espiritual, aunque ello nos cueste algún pequeño sacrificio, sacrificio que Dios sabrá premiar muy bien en esta vida y en la eternidad. El saber guardar silencio en las horas en las que es mejor callar que hablar, el mostrar siempre un rostro alegre, aunque en el alma o en el cuerpo se tengan sufrimientos, el rezar para que Dios bendiga a quienes nos han ofendido, el recordar frecuentemente los favores de nuestro Señor y darle gracias, el dejar de comer algo que nos atrae y nos gusta mucho, etc. Son virtudes pequeñas, quizás, pero a ellas les puede suceder como a las arenas del mar, que aun siendo tan pequeñitas, unidas todas forman una muralla que no deja pasar a las olas destructoras que tratan de inundar la tierra, y esas olas pueden ser nuestras pasiones y tentaciones. Enfocar todos los esfuerzos hacia un mismo punto. Un sabio antiguo afirmaba: mucho espero de quien enfoca todos sus esfuerzos hacia la consecución de una sola virtud o la derrota de un solo vicio. Va a obtener resultados admirables. Enfoquemos todos nuestros pensamientos, todos los deseos, esfuerzos y las oraciones que hagamos a tratar de combatir algún defecto determinado y a conseguir la virtud o cualidad contraria. Esto es sumamente provechoso y muy del agrado de Dios. Así como San Pablo decía, ya sea que coman, ya sea que beban, ya sea que se dediquen a hacer cualquier otra cosa, háganlo todo para mayor gloria de Dios. Repito, ya sea que coman, ya sea que beban, ya sea que se dediquen a hacer cualquier otra cosa, háganlo todo para mayor gloria de Dios. Primera de Corintios 10:31. Así digamos acerca de esto que estamos recordando, ya sea que trabajemos, ya sea que descansemos, ya sea que recemos, ya sea que meditemos, ya estemos en casa o fuera de ella, tengamos siempre un fin delante de nuestros ojos y de nuestras intenciones, para lograr mover a la voluntad a luchar contra algún defecto que nos domina y conseguir la virtud o cualidad contraria. Sacrificar los deseos indebidos. Decía un filósofo, con mucha razón en esto, que si quieren tener paz en el alma y progresar en el espíritu, tienen que luchar sin compasión contra todo deseo indebido o moderado, y contra lo que sea solamente buscar el placer,
placer es lo que produce satisfacción a los sentidos. En cambio, gozo es lo que produce satisfacción al espíritu. Los vicios reciben su fuerza y su vigor de todo lo que produzca placer y deleite a los sentidos. Por eso, evitando esto último, necesariamente los vicios se van debilitando y perdiendo poder sobre la voluntad y el espíritu. Cuidado con los pequeños deleites. Un principio que nunca falla en la espiritualidad es que quien no se mortifica en los pequeños deleites tampoco será capaz de dominarse cuando lleguen los más impactantes atractivos del placer. Aquí sí que se cumple lo que decía Jesús: quien no es capaz de ser fiel en lo pequeño, tampoco será capaz de ser fiel en lo grande. Repito, quien no es capaz de ser fiel en lo pequeño, tampoco será capaz de ser fiel en lo grande. Lucas 19:17. Aunque los pequeños placeres no sean culpas graves ni ofendan a Dios, notoriamente, sin embargo, el no ser capaz de hacer el sacrificio, de abstenerse de ellos, va debilitando la voluntad y la prepara negativamente para que cuando lleguen los grandes combates ya no sea capaz de resistir. Así, por ejemplo, ciertas demostraciones muy sensibles de cariño, miradas demasiado afectuosas, apretón de manos, pequeñas caricias en el rostro, comer frecuentes golosinas durante el día, andar mirando con curiosidad los alrededores, vivir oyendo con curiosidad noticias del mundo y habladurías de las demás, no ser capaz de callar ciertas vivezas que llegan a la mente, etc. Todo esto no será una ofensa grande a Dios, pero sí contribuye mucho a debilitar la voluntad. No olvidemos nunca el aviso de San Pablo: si vivimos dando gusto a las inclinaciones de la carne, terminamos muy mal, pero si con la ayuda del Espíritu Santo refrenamos los deseos del cuerpo, terminamos teniendo vida plena. Repito, dice San Pablo: si vivimos dando gusto a las inclinaciones de la carne, terminaremos muy mal, pero si con la ayuda del Espíritu Santo refrenamos los deseos del cuerpo, terminaremos teniendo vida plena. Romanos 8:13. Un consejo muy provechoso. Si alguien no ha hecho una confesión general de toda su vida, sepa que es necesario para su adelantamiento espiritual y para la paz de su espíritu, el que se consiga un librito que habla acerca de cómo hacer una buena confesión y lo lea despacio 2 o 3 veces, después pida a Dios que le ayude a encontrar al sacerdote que necesita, a ser posible uno comprensivo y muy espiritual, y entréguese a hacer una confesión de todos los pecados que recuerde de su vida. Verá qué alegría tan profunda la que va a sentir. Es un comenzar una nueva etapa de su vida en cero pecados. Es un borrón y cuenta nueva, y pídale al confesor que le conceda también la absolución de todos aquellos pecados que involuntariamente se le hayan olvidado y por tanto hayan quedado sin confesar. Cuando le vengan a la memoria, simplemente vaya y confiéselos. Entonces sí que se cumplirá lo que dijo Jesús: a todo el que le perdonen los pecados, le quedan perdonados. Repito, a todo el que le perdonen los pecados, le quedan perdonados. Juan 20:23. Pedir esto es como repetir lo que el salmista le suplicaba al Señor: oh Dios, perdóname los pecados que se me ocultan. Salmo 18. Y Cristo nos dirá lo que dijo al paralítico y a la pecadora:
tus pecados quedan perdonados. ¿Qué mejor nos puede decir? Será la más consoladora de todas sus noticias. Repito, y Cristo nos dirá lo que dijo al paralítico y a la pecadora, tus pecados quedan perdonados. ¿Qué mejor nos puede decir? Será la más consoladora de todas sus noticias. Quien es fiel en lo poco también lo será en lo mucho. Repito, quien es fiel en lo poco también lo será en lo mucho. Lucas 16:10.